tengo solo la carga de estar viviendo que estoy respirando por la nariz. Y luego carga y permiso, dice que yo estoy respirando por la boca. Entonces, yo puedo que no respire por la nariz porque se han hecho que hablan así, no se ven como si fueran solamente apneas, que está respirando por la boca. Tengo esto de aquí, que es el tórax, y tengo esto de aquí, que es el abdomen. ¿Qué pasa? Yo tengo una apnea. Si tengo una apnea, hago ya no respiro. Si es que yo estoy haciendo una apnea central, no respiro nada, quedo como muerta. Quedo como muerta, es que el abdomen no se mueve, el corazón no se mueve, el cerebro no se mueve. O sea que todo esto va a ser plano. O sea que si yo tuviera una apnea central, haría esto. Haría esto. O sea que es muerto. O sea, el tórax no se mueve, eso no se mueve la nariz y se mueve la boca. Eso es una apnea central. ¿Qué es una apnea obstructiva? Estoy cerrada aquí arriba. Como estoy cerrada aquí arriba, trato que el abdomen y el tórax trata de abrir la vía aérea y hace presión para que se abra. Entonces, yo tengo una apnea obstructiva, no respiro por la nariz, no respiro por la boca, pero todo mi abdomen comienza a radiar aquí para que yo abra la vía aérea. Entonces hacen esto aquí y hago un esfuerzo aquí al final hasta que abro la vía aérea. Y todo esto puede haber conocido también, porque es como la pelea del tórax y del abdomen con la presión que hay torácica para abrir la vía aérea. O sea que esto es una apnea central, esto es una apnea obstructiva, y yo también puedo tener hipopeas. Y lo que yo hablaba ayer cuando hablaba de ronquido, es tan malo tener hipopeas, es tan malo roncar como tener apneas. Pues si es una apnea y la apnea es así, independiente de lo que estemos hablando de tiempo, y voy a hacer una apnea, pues quiere decir que respiro un poquito. O sea, que me hace parar el tórax y el abdomen, respiro un poquito. O sea que esto ya no sería plano, sino que respiraría un poquito. O sea que yo veo esto aquí así, y se me disminuye un poquito aquí. Y vuelvo y abro la vía aérea. Hago esto, hago unas ondas aquí que son medio cuadradas y hago esto. Es muy sencillo pensar que aquí el paciente está haciendo una hipopnea porque es que se disminuyó realmente la magnitud del agua. Ahora, pero igual yo podría hacer hipopneas centrales o hipopneas obstructivas, porque pueda que el cerebro no me mande la señal para que yo respire, pero de pronto me la manda de activos y yo puedo hacer hipopneas. Entonces uno tiene que diferenciar lo que está leyendo si es central o es obstructivo. ¿Cuándo es obstructivo? Cuando tiene los signos de obstrucción. Y no cuando tiene signos de obstrucción, cuando ronca, si yo hago así un poquito, pero ronco, y estoy roncando, pues, hombre, si yo veo aquí arriba que hay ronquido, pues esto debe ser una hipopnea obstructiva.
y el paciente no se enfrenta con el médico, preguntándose, señorita, ¿cómo me fue? Porque yo le dicen a los señoritas, ¿cómo le fue? Y usted le decirle, bueno, mejor, bien, ¿cómo va? El doctor le dirá, cuando no lo sabe nada, pues le dice, el doctor le dice, porque no va a decir. Entonces, esto es importante. Y hay unas normas que ustedes se las tienen que saber de memoria. Se las tienen que saber de memoria si tengan aquí a la doctora Escamilla, si vengan a la mía, si tengan al doctor Miguel, a la doctora Basurita, se las tienen que saber de memoria para que puedan saber cómo se hace. Y son un poco las mismas normas, pero bueno, ya ustedes aprendieron, por eso pues ya pusimos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué ven ahí? ¿Qué es lo de arriba? ¿Qué es lo de la mitad? ¿Sí, tú? Bueno, lo que puedo ver. Arriba están los diferentes fases del sueño. No puedo ver muy bien. Las letras rojas no puedo verlas muy bien. ¿Qué más? Arriba se ven las ondas del electroencefalograma, que se ven ondas de amplitud y frecuencia alta. Se ve abajo el electrooculograma, que se ve que tiene movimientos oculares rápidos. El electromiograma se ve, pues desde acá la verdad yo no veo que tenga un tono muy alto. No, se ve como muy plano. Como si no tuviera un tono. Y Luego está el electrocardiograma. el electrocardiograma, que no se ve muy grande para volver a ver. Se ve el flujo en rojo abajo. Tórax, abdomen. Tórax y abdomen que se ven simétricos. Sí. Y abajo la saturación Acción de oxígeno. se ve constante, no se ven descensos de la saturación. En negro esa línea. Hay que partir del hecho que estamos en 2 minutos, y como estamos en 2 minutos, no podemos decir si es REM, si no es REM. La parte de arriba fue la que mostró la doctora Marisabel al principio, que es el himnograma, que un poco le dice a uno en qué estadio está, porque ya el sueño está leído, o sea que los 3 primeros son la parte electroencefalográfica, los segundos son los ojos, que tampoco se puede decir cómo están, el tono, la parte del ronquido, y después viene la parte electrocardiográfica, que en los niños la ponemos arriba y en los adultos siempre se pone abajo. Y está entonces las ondas, que son la cánula nasal, el termistor, el tórax, el abdomen y la suma de las dos. Y después viene el oxímetro, y después, si hacemos capnografía, vendría la capnografía. Si uno ve eso, realmente uno diría, pues, está bien, no hace apneas, no hace nada, y la parte respiratoria en general se lee en 2 minutos. En los niños pequeños nosotros lo leemos en 1 minuto, entonces uno se demora más, por eso la gente no quiere hacer niños. Y este es un niño de 6 años, entonces, ¿qué ven ahí? ¿Ven algo o no ven nada? ¿Qué se imaginan? Imagínense algo. ¿Dónde hay apnea? Aquí dicen que hay respiración paradójica. Exacto. Entonces, miren cómo se ve la respiración paradójica. ¿Sí ven? Que fue lo que yo les mostré ahí. La de abajo es la suma de las dos, pero hay respiración paradójica. Y miren cómo son las ondas arriba. Bueno. Miren cómo son las ondas arriba. Las ondas no son como el anterior, en que las ondas son sinusoidales, son unas ondas que son como aplanadas, que eso es muy de resistencia de vía aérea. O sea que aquí, ese paciente, aun cuando no tenga apneas, tiene aumento de resistencia de la vía aérea, que eso dentro de lo que es apnea de sueño es también importante.
Es un niño de 6 años. Los niños pueden tener respiración paradójica hasta los 4 años. Por encima de los 4 años, si uno ve esto, uno dice, no es normal. ¿Y esto? ¿Eso qué es? No importa, diablo. No importa, si aquí nadie te va a calificar. Mira la calle. ¿Dónde? Mira la calle. Ah, Esas tres ¿Sí ves? sí. Ok, creo que tiene una son una obstrucción apnea, sueño, una apnea obstructiva. una apnea central. Porque usted puede llegar al laboratorio y resulta que el termistor está dañado. Ya no le pusieron el termistor, el paciente cogió y se comió el termistor. Y solo hay cánula. No le ponen eso. Entonces, miren, esto es la situación. Esto es lo típico que uno hace cuando tiene una idea de sueño. Comienza a respirar y hace. Y de pronto, el que duerme con el novio o con el marido sabe que de pronto se va a quedar no sé qué. Y ahí abre la vía aérea. Eso es eso. Ah, Una apnea obstructiva. una apnea central. Y la gente ya se mueve entonces. Apnea obstructiva. Ok. Ok, ya. Una No, obstructiva periférica. ¿Una apnea obstructiva qué? ¿Periférica? Pero porque va a ser periférica. No hay que ponerle periférica. No hay que ponerle ese título porque comenzamos a dañar los títulos, entonces uno dice periférico y después, y todo el mundo comienza a decir periférico. O sea, una cosa es la apnea central y otra cosa es la apnea obstructiva y no hay que ponerle el término de periférico, porque entonces comenzamos a que en Cartagena le dicen periférica y uno dice, ¿y de dónde sacaste ese término? No, vino la doctora Dueñas y dijo periférica. Entonces, ¿cómo define un evento uno, o sea, una apnea? Esto es lo que dicen las guías de la Asociación Americana, de la Academia Americana. La duración del evento debe ser medido desde el sitio más bajo que precede a la primera respiración. Entonces, miren, aquí el paciente está respirando. En este punto uno comienza a marcar la apnea y se termina en este punto de acá. O sea que lo recomendado es que la duración del evento es medido desde el sitio más bajo que precede a la primera respiración, que está claramente reducida, hasta el comienzo de la primera respiración, que se aproxima a la inspiración de la presión basal. O sea que esto, ¿sí? Entonces, ¿dónde se mide? Señal del termistor oronasal, que es lo ideal, que es lo que diagnostica, o la señal de flujo del equipo. O sea que o es con la cánula o es con el termistor. El ideal es el termistor. Y debe ser usado para determinar la duración del evento. Para hipopnea, la señal de la cánula de presión es más importante. O sea, la cánula es más importante para hacer el diagnóstico de hipopnea y el termistor es más importante para la apnea. Pero si uno solo tiene cánula, hace el diagnóstico con la cánula. Entonces, uno dice que cuando la amplitud de la respiración basal no puede ser claramente establecida, el evento puede ser terminado cuando hay un aumento claramente sostenido de la amplitud de la respiración. O sea, uno está parado y de pronto no sabe dónde la termina. Pues la termina en el punto en que uno cree que ahí se terminó la apnea. Eso es realmente lo ideal. O cuando está asociado a que aumente la saturación del paciente. Entonces, estadificar un evento respiratorio como apnea, ya sabemos que apnea es que se aplana todo, que se aplana el termistor, que se aplana la cánula nasal. Entonces, ¿cuánto se debe aplanar? El 90%. O sea, yo tengo esto y tiene que haber un aplanamiento del 90%.
en el termistor nasal o si no en la cánula. La duración de la caída de la amplitud más del 90% es, lo que tú decías, más de 10 segundos. Pero en los niños es diferente. En los niños, con que paren 2 punticas de estas, o sea, 2 ciclos respiratorios, ya eso es una apnea. O sea, los niños con poquito, ya uno dice que es una apnea. O sea que si son 2, ya, eso se marca. Miguel, pero no pasa. ¿Usted de dónde sacó ese cosa? No creo que sea ese, Miguel, estoy devolviéndome. Ah, sí, ya, perdón. Ya, listo. Listo. No lo muevo. Apnea obstructiva. ¿Qué fue lo que dijimos cuando hablábamos allá? Cuando yo hablé allá, dijimos, debe estar asociado con un aumento del esfuerzo inspiratorio a través del periodo completo. Entonces, lo que pintamos acá, aquí está plano en la nariz y la boca y hace esfuerzo en la barriga y en el tórax. No requiere de la presencia de microalertamiento ni de desaturación. Eso es muy importante. Si alguien hace una apnea, no importa que yo no haya marcado un microalertamiento o que no me desature. El solo hecho de parar de respirar, ya. Eso clasifica una apnea como obstructiva si tengo movimiento torácico-abdominal. Y esa es la regla que ustedes se tienen que aprender. ¿Qué es eso? Otra vez. ¿Alguien que hable? Aquí, miren, dijeron que mixta, es una estudiante adelantada. Sí, porque lo que pasa es que yo veo que hay falta de flujo en la cánula nasal, por lo tanto hay una obstrucción, hay una apnea obstructiva. Pero es que allá voy. Por eso. Veo periodos de apnea obstructiva en los que hay una lucha ahí de tórax y abdomen, pero hay otros periodos en los que se ve claramente que no hay movimiento ni torácico ni abdominal. Exacto, por lo tanto eso sería central. Yo creería. Por eso dije. Exacto, tiene un componente obstructivo y un componente central. Muy bien. Exacto, no son dos. Estuvo muy bien hecho el diagnóstico al principio. Es una apnea mixta. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Lo que tú dijiste de apnea mixta, es eso. Estar asociado con una ausencia del esfuerzo inspiratorio en la primera porción del evento, seguido por un aumento del esfuerzo inspiratorio en la última porción del evento. Esfuerzo inspiratorio es el movimiento del tórax y el abdomen, como para que quede claro cuando las guías dicen eso. Y no requiere de la presencia de un microalertamiento, un despertar o de una desaturación. O sea que lo que dijeron está en lo cierto. Esto es una apnea mixta. No, bueno, es que no se puede devolver en este computador. Este computador es así. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Ustedes como que me tienen miedo, pero... ¿Qué ven ahí? Entonces,
Bueno, ¿y por qué es una hipopnea? Porque las ondas no son sinusoidales, sino como achatadas. Ajá. Porque hay disminución. Mira, te voy a contratar. Gracias. Pero miren esto, lo que dijo ella, las ondas son achatadas, son cuadradas. Las ondas no son como las anteriores. ¿Qué dije yo cuando estaba hablando aquí para ganar tiempo? Pues en las hipopneas, pero que dije antes, que cuando uno veía esto, y veía ondas cuadradas, uno decía, hay aumento de resistencia de vía aérea. Pero ahí no hay hipopneas, porque yo no estoy viendo disminución del flujo. Y miren lo que hay arriba. ¿Qué es esto? Está roncando. O sea, la gente está roncando y tiene ondas cuadradas. No tiene resistencia paradójica. Tampoco disminuye. O sea, si yo veo esto, estoy leyéndolo, yo digo, pues este paciente tiene ronquido y debe tener aumento de resistencia porque estas ondas son cuadradas. Pero no lo explico como yo quería. Yo realmente no sé qué viene ahora. O sea que, exacto. Es un roncador que puede entrar de la noche, no asociado a esta operación, no tiene fragmentación de sueño, no tiene coagulación, no tiene cardiografía o apnea. Entonces es un roncador simple. Lo que yo dije ayer en la charla a los que fueron. El paciente que es roncador simple, ronca, no se desatura, no retiene CO2 y no hay como una línea que divida muy bien la resistencia elevada de vía aérea y el roncador simple. Entonces, este paciente es un roncador simple, pero tiene ondas de resistencia de vía aérea. ¿Y esto qué es? Ahí se ve que hay una respiración paradójica, se ve cómo chocan las ondas torácicas con las abdominales. No son sinusoidales, no son las ondas cuadradas. Sí. Y está totalmente desaturado. Y está desaturado. No, sí. Apnea central. Bueno, no importa, son iguales. Aquí dicen que es apnea central. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Las ondas parece que fueran paradójicas. Es de 5 meses. Entonces, como tiene 5 meses, puede tener respiración paradójica y ser normal. Pero las ondas son sinusoidales. Llega aquí, lo que yo les dije al principio, uno se muere cuando hace apnea central, porque no respira, no mueve el tórax, no mueve el abdomen. Entonces, lo que hay que saber es si esto debe ser marcado o no. Cualquiera de nosotros puede hacer unas poquitas apneas centrales durante la noche y eso ser normal. Lo que yo quiero saber es si la marcan o no la marcan. ¿Cuándo se marca una apnea central? Invéntense algo. Mire, de inventarse cosas es que salen... ¿Cuánto dura? Uy, en eso tienes tu razón. O sea, ¿qué dijimos? Que 10 segundos debía durar una apnea, ¿no? Está bien. Este es un niño. Dijimos que con 2 ciclos respiratorios, este es un ciclo respiratorio y este es otro. O sea, con 2 ciclos lo marco. O sea que si este niño hiciera este pedacito, lo marcaría. No se hace esta apnea y no se desatura. Miren, no se desatura. No se alerta. Porque aquí miraríamos si hay alertamiento. Ni se desatura ni se alerta.
Tiene una apnea central que no se desatura. En las apneas obstructivas dijimos, no importa que el paciente no se desature, que el paciente no se alerta. Si haces una apnea obstructiva, te la marco y te fregaste porque tienes apnea obstructiva. En las apneas centrales hay una diferencia grande si son niños o si son adultos. Miren esto. Aquí este paciente venía con una saturación de 94 y pasó a 91. O sea que bajó 3%. Esa se marca, ¿sí? Aquí se alertó y se marca. Esto es un niño y entonces por eso, aun cuando sea menos de 10 segundos, se marca. Entonces, eso es una apnea central con desaturación y con despertar. Y esto, esto es apnea central. Aquí ustedes no ven el electroencefalograma, pero cuando ustedes están leyendo, ya han leído la parte neurológica. Y ustedes ya saben que cuando uno marca eso es porque el paciente hizo un alertamiento o un pequeño despertar por alguna cosa. Y si después de eso yo hago estas apneas, aquí, ¿qué hago? ¿La marco? ¿No la marco? O sea, si yo me despierto y hago esto por la noche, hay veces uno hace esto y queda el tórax y el abdomen parado. O sea que después de un alertamiento, hay veces uno hace un movimiento que hace que se marque como una apnea central. Entonces, las apneas centrales, después de alertamientos, no se marca. No se marca después de alertamiento. ¿Y esto? Aplica para adultos y para niños. Ahora, si es que después de un alertamiento yo hago 100 apneas centrales, no, o sea, son las que vienen inmediatamente. Exacto. O sea, no, un pantallazo y ya. Sí. ¿Y aquí? Miren esto, hay ausencia de flujo, aquí no se mueve el tórax, no se mueve el abdomen, o sea que son, y está desaturado, y además se desatura más cada vez que hace una apnea. O sea, hace una apnea, se desatura, mejora la saturación, hace otra apnea, vuelve y se desatura, y eso es lo que se llama hipoxia intermitente en los pacientes que hacen apneas. O sea, uno se desatura, resatura, se desatura y resatura, y eso daña el corazón y daña el cerebro. Entonces, ¿cuáles son los criterios para apnea central después de haber visto toda esa cantidad de pantallazos? Ausencia de esfuerzo inspiratorio a través del periodo de la apnea. O sea, aquí tengo la cánula y el termistor, y aquí tengo el tórax y el abdomen. Estoy plana en todos lados. Eso es una apnea central. En los niños compromete por lo menos 2 ciclos respiratorios, y en los niños, a diferencia del adulto, hay que mirar si se desaturan o si hacen microalertamientos. Entonces, en conclusión, en las apneas están las apneas obstructivas, y dentro de las apneas obstructivas se incluyen las apneas mixtas, y en los adultos y en los niños, si yo marco apneas obstructivas o apneas mixtas, siempre debe haber movimiento toracoabdominal, y además del movimiento toracoabdominal, no importa si hay desaturación o no hay desaturación, se marca. En las apneas centrales no se mueve el tórax, no se mueve el abdomen, y en los niños siempre debe ir seguido de desaturación o de un alertamiento, mientras que en los adultos se comportan igual que en las obstructivas. Si hacen apneas centrales, no importa si se desaturan o no se desaturan, igual se marca. Y la desaturación debe ser 3% desde la saturación que tenía. Eso quiere decir que si yo tengo una saturación aquí en Cartagena de 97, hago una apnea central y la bajo a 92, la marco. No esperen a que el paciente se baje por debajo de 92, no. Es que se baje 3% desde el basal.
Entonces, miren esto. Esto es un niño y hace esto. Hace apnea central, respira, apnea central, respira, apnea central, respira y además se desatura y hace esto. Esto es una respiración paradójica en un niño, una respiración periódica en un niño. Eso quiere decir que hace más de 3 apneas centrales que van seguidas de respiración normal. Esto es muy frecuente en los recién nacidos, en los prematuros, y cuando uno vive en Bogotá se acostumbra a ver esto porque muchos niños hacen respiración periódica en el primer año de vida. Ahí lo que estamos viendo es apneas centrales, donde vemos cese del flujo, ausencia del esfuerzo en las bandas del tórax y el abdomen, y una duración, estimo que es un adulto mayor de 10 segundos, teniendo en cuenta que entre cada línea de esas tenemos 30 segundos, o sea que son apneas que al ojo están durando más o menos 20 segundos y tienen desaturación. Tienen una particularidad y es que entre cada apnea central que hay, si se dan cuenta, en el esfuerzo respiratorio tiene un patrón que se llama crescendo, decrescendo. El esfuerzo respiratorio y de la cánula al principio, apenas termina la apnea, es pequeñito, va creciendo, va bajando, vuelve y llega en apnea. Ese es un patrón respiratorio de Cheyne-Stokes. Muy bien, Miguel, yo pensé que eso no era, usted no sabía eso. Es de adultos, yo soy pediatra. No, pero en nuestro servicio todos sabemos, la otra Basurto sabe igual de niños, y Miguel y yo también, y María Isabel hacemos adultos también. Ahora, no sabemos tanto de lo otro, pero bueno, esto, aquí hay más de 3 apneas centrales y están seguidas de un patrón creciendo, decreciendo. Y están separadas por más de 40 segundos. Miren, esto es otro patrón de Cheyne-Stokes. Lo que decía Miguel, que en esta se ve mejor, que es el patrón creciendo, decreciendo con las apneas centrales y hay desaturación también. Entonces, los ciclos mínimo 40 segundos y máximo de 45 a 60 segundos. Entonces, ¿cuál es la definición según la Academia de Respiración de Cheyne-Stokes? Deben ser más de 3 apneas centrales o hipopneas centrales separadas por un cambio creciendo, decreciendo en la amplitud de la respiración con una duración del ciclo mayor o igual a 40 segundos. Hay más de 5 apneas centrales y o hipopneas centrales por hora de sueño asociado a un patrón creciendo, decreciendo durante 2 horas. Eso es importante en los adultos porque está muy relacionado con los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, entonces hay que pensar en esto. Y se ve mucho en los viejos. Entonces, esto es lo característico del patrón de Cheyne-Stokes. ¿Y eso será igual que la respiración periódica en los niños o no? ¿Es igual, Miguel? No es igual. La respiración periódica es más de 3 apneas centrales, pero no tiene el patrón de creciendo, decreciendo. Esa es la diferencia. Son 20 segundos, o sea, tienen que ser 3 apneas centrales separadas por respiración de 20 segundos. En cambio aquí, miren, 40 segundos. Entonces, esto es respiración periódica. Miren que es muy diferente al patrón de Cheyne-Stokes. Y tiene implicaciones que son diferentes también. En los niños, el patrón de respiración periódica puede ser normal hasta determinado porcentaje y además puede ser normal en los niños
a determinada edad y en las alturas. Ahora, cuando nosotros hoy que estamos aquí en Cartagena, llegamos a la altura, a Bogotá, esta noche hacemos respiración periódica. Y hacemos respiración periódica porque eso es una adaptación a la altura. Y eso, por eso nosotros en nuestro laboratorio, si alguien viene del nivel del mar, le decimos que tiene que estar 8 días a la altura de Bogotá para poderle hacer un examen. Eso no pasa aquí a nivel del mar. Entonces, lo que decía la doctora María Angélica, es diferente la respiración de Cheyne-Stokes a la respiración paradójica. Aquí son 20 segundos o menos entre uno y otro. Y en la otra son 40 segundos el mínimo, a más de 40 segundos máximo 90. ¿Cómo se define la respiración periódica? 3 o más episodios de apnea con duración mayor de 3 segundos, separados por respiración normal con duración de 20 segundos o menos. O sea que es diferente a lo que es Cheyne-Stokes. Es muy importante este pedazo que dicen las guías, porque sobre todo los neumólogos pediatras han tomado la tendencia a que dicen que no marcan las apneas centrales si está en el patrón de respiración periódica. La academia dice, no señor, usted tiene que marcar esas apneas centrales si tiene desaturación. Hay que marcarlas. Entonces uno ve unos polisomnogramas que están leídos y dice, no presentó apneas. Y uno ve que dice, patrón de respiración periódica el 100% del tiempo. Y dice, oye, eso no tiene relación. ¿Cómo dices que tuvo respiración periódica y no tiene apneas? O sea, si cumple los parámetros para marcar las apneas, como es que se desature o que tenga microalertamientos o que tenga variación en la frecuencia cardíaca, se deben marcar. ¿Y esto qué es? Bueno, doctora, ahí veo que tiene apnea. Bueno, doctora, flujo de sangre. No, pero no parece que fuera como una hipo. Porque acá pareciera que tuviera hipoapnea aquí. ¿Verdad? Doctora, yo digo como una... Sí, porque hay disminución de la respiración. Mínimo. No está plana del todo, no hace una apnea, sino una hipoapnea. Ah. Pero porque también va acompañado lo del tórax y el abdomen. Sí. Yo digo, no tiene ondas que sean de resistencia. Y aquí nos lo enseñaron y dijeron que eran las ondas cuadradas. No se ve respiración paradójica. Y uno aquí donde está el ronquido no ve que esté roncando. Y aparte de eso se desatura. Bueno, la hipoapnea cuando se desatura, ¿no? Sí. Ahora resulta que dice aquí que no es hipopnea. Entonces son hipopneas centrales. ¿Y esto qué es? Dice, ay, pues si ya mostró una central, esa debe ser obstructiva. Mira, tú que estás que grabas y grabas. Yo quiero saber si has aprendido algo. Creo que es obstructiva, doctora. Por la desaturación. La desaturación que presenta. Es parámetro, ok. Las hipopneas tienen que desaturarse. Para una hipopnea sea central, sea obstructiva, la que
Yo también creo que son hipopneas obstructivas y que llenan todas las características para decir que son unas hipopneas obstructivas. Entonces, esta es la parte harta, las normas que dice, pero ustedes ya se las saben. Entonces, determinar la hipopnea como central obstructiva es opcional. Estadificar un evento como hipopnea si reúne todos los criterios, o sea, en general, ¿cuándo digo que hay una hipopnea? El evento está asociado con una caída de más del 30% en la amplitud de la cánula de presión nasal, flujo del equipo de PAP si estoy titulando, o señal alternativa, cualquiera de esas me sirve, y en más del 90% del evento respiratorio comparado con lo anterior. O sea, ustedes no se tienen que aprender esto de memoria, porque además la traducción es confusa. Ustedes ya saben que si hay una reducción del 30% y uno ve realmente que está en la cánula nasal, que hay una disminución del 30%, o en la cánula que hay cuando están titulando, o en dado caso en el termistor, y eso cubre casi todo el evento, uno tiene que pensar que hay una hipopnea. La duración de la caída de más del 30% en los adultos es igual que en las apneas, más de 10 segundos. Y en los niños debe coger 2 ciclos respiratorios. Las hipopneas siempre están asociadas con microalertamiento, con un despertar o con una desaturación mayor del 3%. Centrales u obstructivas. Entonces, estadificar un evento como una hipopnea si reúne todos los criterios siguientes. Esto se repitió. Esa es la alternativa, pero bueno, eso no. La obstructiva, si hay ronquido durante el evento, si hay aplanamiento de la onda de la cánula de presión o en la señal de flujo en el equipo de CPAP comparado con la respiración basal, que fue lo que vimos en la anterior. Había aplanamiento de la onda de la cánula y además había respiración paradójica. Entonces, la anterior era el típico ejemplo. Aplanado y además de aplanado tenía respiración paradójica. Y estadificarla como una hipopnea central si ninguno de esos eventos aparece, o sea, si no tiene aplanamiento de la cánula o no tiene ronquido. O sea que si hay ronquido, si hay aplanamiento de la cánula, eso es. ¿Y esto? A la que le gustan las ondas cuadradas. La mujer de las ondas cuadradas, mira. Oye, no se durmió. La mujer de las ondas cuadradas. No se desatura, tiene el CO2 lo tiene normal. Entonces es una resistencia elevada de vía aérea superior. Hipoventilación. Idealmente, en todos los sitios donde se hace polisonografía, debería haber capnógrafo. Y sobre todo en los niños, uno debería hacer capnografía. Porque lo que hablábamos ayer, muchos niños no hacen apneas, no hacen nada más, sino que hipoventilan. Entonces roncan y hacen y retienen CO2. Y eso también es dañino para los niños. Entonces, ¿cuándo decimos que hay hipoventilación? Si hay un aumento de la PCO2 arterial mayor de 55 milímetros por más de 10 minutos. Cuando hay un aumento de más de 10 milímetros en la PCO2 arterial durante el sueño, hasta un valor que excede 50 milímetros por más de 10 minutos. Y en los niños, si el 25% del tiempo la PCO2 está mayor de 50. Estas reglas se aplican perfecto para el nivel del mar. Para donde nosotros vivimos no aplican, pero ustedes viven aquí en Cartagena y estas reglas son perfectas para ustedes. Bueno, ahora sí se acabó la bobada de que yo no quiero, que si quiero, no. Esto es, el micrófono es pasado
en orden. Eso no es que yo sí, que yo no, que no. Eso, mejor dicho, sí. La única que se salva es Isabel, y eso por respeto. No, tú también. Bueno, entonces la de las ondas cuadradas. Hay una hipopnea, probablemente por aumento de resistencia de la vía aérea, porque se ve la deformación de las ondas. Pero hay ronquidos. Sí, hay ronquidos y también veo, sí. Hay alertamiento. Y hay unos, me parece que hay como una hipopnea, hay unos periodos que no estaría tan segura porque parece que dejara de haber movimiento torácico y abdominal allí después de la primera hipopnea. Ahí. Ah, ya. Ok. Sí, son hipopneas y ronquidos. Ay, ay, ay. Estoy bien rodeado acá. En esa. Pero yo veo todo bien. Uy, vean, gané. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Y qué edad tiene? Ese niño lo dice. Porque tiene algo de respiración paradójica. Es lo único que yo veía. Porque por debajo de los 4 años. A ver. Ahí tiene una apnea central. Ahí tiene una apnea central. ¿Dónde se señala? ¿Aquí? Aquí se puede ver que tiene una apnea central y acá también. Bueno, pongan atención. Aquí estamos diciendo que si es una apnea central o no es una apnea central. Yo digo para esto. Ah. Bueno, ¿y hay algo más que apneas centrales? Estoy viendo, digo, yo creo que obstructiva también está. Esto de aquí. Aquí el paciente disminuye aquí también. Pero miren, el paciente está aquí haciendo esfuerzo y aquí hace una parte mixta. Y hace, o sea, aquí, esto de aquí, es una hipopnea. Y allá más central. Aquí respira y aquí, lo que tú dijiste es cierto. Sí. No tiene flujo, no funciona el pervistor, pero sí hay algo de movimiento torácico-abdominal. Cuando hay algo de movimiento torácico-abdominal, uno lo marca como si fuera una apnea o una hipopnea. Yo creo que eso era una obstructiva muy pequeña. Y acá, miren lo que pasa. Viene aquí respirando, hace para. Y ahí también está haciendo patrón paradójico. Para la cánula de presión y se mueve el tórax y el abdomen. Sí. O sea que es una No destructiva. Ok. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? Ahí hay un Aquí hay disminución del flujo nasal con el torácico, ¿no? Y hay una hipopnea. Pero bueno,
pero no se desatura en un trazo nomás, ahí. Pero es que, a ver, en las apneas, en las hipopneas, cuando hay desaturación, yo tengo esto aquí, la desaturación se produce después. ¿Por qué se produce después? Porque el oxímetro lo que hace es realmente promedio las saturaciones y esto aparece después. Sí, entonces yo tengo aquí 93, yo comienzo a medir acá desde acá, comienza en 94 y se baja a 88. O sea que bajó 6 puntos y dijimos que más del 10% ya. Entonces aquí volvió otra vez a una saturación normal. Fíjate que la desaturación se evidencia aquí. Aquí vuelve y tiene saturación más o menos normal y hace Parece esto, y seguramente acá está haciendo una apnea obstructiva. entonces son hipopneas obstructivas. Sí. Unas apneas obstructivas. Mira que hay respiración paradójica. La siguiente. Así es. Sí, sí. ¿Para dónde? Para atrás. Bueno, ¿y eso qué es? Ese es un pedazo neurológico. Parece que tuviera epilepsia. Vigilia, fíjate que va vigilia. Devolvamos aquí. Vigilia. En la vigilia, cuando tengan el computador enfrente, ustedes se acuerdan de la pinilla, se acuerdan las costeñas chiquitas que usan chiquitas, así es la vigilia, como la pinilla, al igual que esta. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Un REM. Cuando ustedes vean unas ondas que son limpias, que son de bajo voltaje y que además parecen serruchos, que además y tiene ojo, tiene tono, y esto. De 3. Como un N1. Cuando uno ve unas ondas que son grandes, estos son de 10 de REM. O sea, son de 100 de REM. Ustedes saben cuál es el serrucho. Pero él no tiene demasiado movimiento. Ah, pero es que los movimientos, esos que ustedes ven no son de REM. Este es el reflejo de estas ondas que son tan grandes que se reflejan en los ojos. Por eso, cuando uno está viendo el estadio 3, en el estadio 3 uno ve también como se presenta ojos en los ojos. ¿Y esto aquí qué es? Ahí está N2. Y aquí también porque ahí está, en 2 minutos están diciendo que yo no sé de dónde. Le tocó a usted. Apnea, no. Paradójica, respiración paradójica. Aquí, Ahí, La respiración es
Mali. Bien, así es una vez central, y esa es una pista. Acuérdense lo que decimos, ausencia de movimientos al principio y al final hay movimiento de la